¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Ya sabe, estamos en Canal 20 de la TDT, en Movistar, en Claro. Estamos por todos lados. También nos puede ver en vivo por Monitor, plataforma informativa. También suscríbase a nuestro canal de YouTube Altavoz Noticias. Y muchas gracias a Yango, porque no todos los días son iguales. Tu viaje tampoco. En Yango elige la tarifa y auto que más convenga. Abre la aplicación y decide cómo viajar. También muchas gracias a Deli Bakery y a Rocker. ¿Qué tal? ¿Cómo han amanecido? Hoy es miércoles 1 de julio, iniciamos un nuevo mes y ya tenemos en el set a Iván Arenas. Él es analista político, comunicador y muy amablemente ha aceptado la conversación. Iván, ¿cómo estás? Muchas gracias, Aaron. Gracias por la entrevista. Ha anunciado Roberto Sánchez que va a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar de revertir el triunfo de Keiko Fujimori, lo cual es manotazo de ahogado, berrinche, pataleta. ¿Qué opinas de esto? Mira, yo creo que en verdad es exactamente lo que tú dices, un manotazo de ahogado porque él sabe que ya perdió las elecciones, pero aquí lo que interesa es, digamos, otro análisis. Me parece que el análisis es que la izquierda no tiene línea política, no tiene dirección política, al punto de que Yehude Simón ha tenido que ser resucitado el día de ayer por los medios de comunicación y en una entrevista para poner de alguna otra manera pauta o lineamiento, porque el señor Sánchez no tiene la capacidad de poner línea política, porque evidentemente no tiene ni una comisión política, ni una dirección política. Se ha quedado solo, ¿no? También sus aliados lo han abandonado. Se ha quedado solo, además no están colocando, es decir, temas en la agenda, ¿no? Porque ya el momento es otro, el momento político es distinto y ese momento político distinto requiere de gente que empiece a colocar cierto tipo de agenda. Entonces, no, la izquierda en este momento, sobre todo la izquierda de Juntos por el Perú, no tiene línea política. Porque, claro, Juntos por el Perú ha alcanzado un número importante, es la segunda fuerza más importante en la Cámara Baja y también en el Senado. Debería trazar, como dices, una línea política, qué es lo que quiere para el país. Exactamente, qué es lo que quiere o cuál es la propuesta que quiere para los próximos meses, con respecto a temas fundamentales como el tema de la seguridad ciudadana, como el tema del fenómeno del Niño, el tema del cambio climático, el tema de las posibles ayudas en el sur, porque se entiende que va a haber sequía, las lluvias en el norte, en fin, lo que vamos, o sea, lo que estamos viendo es que en el Congreso el fujimorismo va a tener algún problema. El problema del fujimorismo es no saber de qué van a hablar con quién. ¿Con quién? Exactamente, claro. Porque no se ha conformado al frente una oposición, no una oposición recalcitrante, sino una posición crítica, una posición constructiva, no se ha formado y Juntos por el Perú renuncia a ser parte de esa oposición crítica, ¿no? Porque como te digo, no tiene lineamiento general, ha tenido que sacar a Yehude Simón para decir Yehude Simón que necesitamos cierta reconciliación y esa reconciliación tiene que venir evidentemente con una agenda, ¿no? Y esa agenda tiene que ser el desarrollo. Entonces, Juntos por el Perú no tiene línea política, la otra parte de la izquierda tampoco, no sé si el señor López Chau tenga la capacidad para poner esa línea política entre los suyos. Complicado, ¿no? Y el señor... No conocemos a la gente de Ahora Nación que ha llegado al Congreso, además, cada uno defiende su propia capilla, digamos, tienes a la señora Rulugui a un lado, tienes a la señora Indira Huica a otro lado, tienes al señor Harvin Colchao por otro lado, entonces... No sé si entre ellos habrá una línea de conducta ideológica, pero por lo menos puedes poner cierto programa, ¿no? Que unifique, y el programa tiene que ver básicamente con las necesidades de la gente en este momento, ¿no? Sí, pero claro, esto es lo que no estamos viendo y tampoco parece, todo indica que no va a aceptar su derrota, va a seguir diciendo que no reconoce Sánchez al gobierno de Keiko Fujimori. Lo que pasa es que Sánchez tiene que, además, en juego corto, Sánchez tiene que potenciar su liderazgo dentro del grupo castillista, digamos, el grupo que lo acompañó, pero como te digo, es un liderazgo endeble, primero porque no tiene el poder ya, no tiene poder, ni siquiera tiene el poder anterior que le daba, confería la sede congresista, y ahora mucho menos lo tiene, ni siquiera llegó a ser diputado. 11.000 votos, eso es absolutamente irrisorio a una persona que tenía la posibilidad de ganar las elecciones. Entonces, el señor en este momento es, digamos, vale decirlo con todos sus sentidos, un don nadie, ya, o sea, políticamente no tiene la fuerza, ideológicamente está extraviado, es incapaz de dar líneas programáticas, líneas ideológicas, una dirección política, pero además de eso el señor tiene un liderazgo que es prestado, porque el verdadero, entre comillas, el verdadero líder de la oposición, entendiendo además que, digamos, es un personaje muy básico, pero el verdadero líder de esa oposición de izquierda sería el señor Pedro Castillo, ¿no? Claro, el señor Pedro Castillo tampoco no es un ducho ni una cosa así, pero bueno, él sería la representación simbólica de la verdadera oposición. Pero seguramente también Castillo le va a soltar la mano. Bueno, es que eventualmente. Es que en este momento todo el mundo le va a soltar la mano, ¿no? En el Congreso también, ¿tú crees que el señor Zunini
que es diputado, o algunos senadores, va a dejarse darle línea o liderazgo por el señor que no es absolutamente nadie, que lo han apoyado circunstancialmente. ¿Quién va a asumir el liderazgo de JP? ¿Zunini? Probablemente Zunini, pero que tampoco, a ver, vamos ¿Pero a ver. qué es Zunini también? Exactamente, o sea, yo no te digo que... lo que pasa es que hay que ver un tema que es esencial también, ¿ah? La izquierda necesita cierta renovación, pero esa renovación tiene que venir con ideas, con liderazgo, con programa, con gente que piense el país, con gente que tenga un proyecto de modernidad hacia adelante. Y la izquierda no la tiene, ¿te das cuenta? Casi toda la mayoría, no quiero disminuir a nadie, pero la mayoría son gente que está en el día a día, probablemente está en las redes sociales, probablemente está en la discusión etérea, pero en las cosas de fondo del país, no, y las cosas, digamos, de trascendencia, la sociología, la nueva sociología nacional, en fin, ese tipo de cosas no la están, o sea, no están, por lo menos esa primera línea política, entre comillas, de izquierda no está, y el señor Zunini es parte de eso, ¿no? De acuerdo. Ahora, es importante hablar del gabinete de Keiko Fujimori, porque ya los caviares, es decir, los perdedores, le están exigiendo a Keiko Fujimori que ponga a gente que no es allegada a ella, que amplíe su gabinete de tal magnitud que inclusive proponen a Jorge Nieto como premier, como ministro de Defensa. Independientes. Pero eso es un absurdo, ¿no? Primero porque evidentemente el perdedor no puede poner condiciones, eso solamente pasa en el Perú, ¿no? En el Perú el único el perdedor pone condiciones, pero en fin, pero tiene que ser un gabinete muy técnico, muy político. Pero o sea, gente de su confianza. Pero tiene que ser gente de su confianza, creo que mayoritariamente tiene que ser un gabinete fujimorista. Sí. Yo estoy en contra de eso de que se dice que es un gabinete de ancha base. Oiga, yo también. Un momentito. Sí. A ver, claro. El partido de gobierno tiene que ejercerlo y el partido de gobierno tiene que llevar la responsabilidad de ejercer la ejecución del gobierno en los próximos 3 meses, sea a favor, sea en contra, sea exitoso o no sea exitoso. Entonces, bueno, después veremos si se cambia o no se cambia. Exactamente, pero este primer gabinete tiene que ser un gabinete muy político, porque lo que tienes es un escenario político muy difícil. Y ese tiene que ser un gabinete tener muy político en casa cuando tienes una crisis de inseguridad, crisis climática. Sí, pero no solamente eso, o sea, a ver, se habla de un gabinete técnico político, estoy de acuerdo, pero tiene que ser digamos, la primera línea, es decir, los ministros tienen que ser políticos, y tienes a los viceministros que tienen que ser técnicos. Eso sí. ¿Entiendes? Porque aquí estamos en un momento de mucha emergencia, ¿no? Estamos en un gobierno en emergencia, un gobierno en caos, un gobierno, en fin, estamos viviendo un gobierno de mucha polarización. Y en este momento, de acuerdo a lo que dijo la señora Keiko Fujimori en su campaña, necesitamos cierto orden. Bueno, parte de ese orden que es político. Sí. Entonces, por lo menos a gran parte. Entonces necesitamos en este momento tener una primera línea política que sea de fuerza popular, ese partido de gobierno, que sea de confianza de ellos, por lo menos en las líneas más importantes. Te hablo de economía, te hablo de PCM, te hablo de energía y minas, interior, te hablo del interior, te hablo de defensa. Debe ser, de alguna otra manera, la línea muy fujimorista y probablemente debe darle cabida a otros sectores también. Pero, como te digo, tiene que ser un gabinete muy político y de mucha mayoría fujimorista. En ese sentido, yo creo que una buena carta para asumir el primerato sería Lucho Galarreta. Sí, claro, que el único que le queda más, porque, a ver, sí, claro, se hablaba de Carranza, pero Carranza, como premier, no es tan político, ¿no? Mira, yo no sé, pero o sea, para manejar una cartera como MF ha tenido que ser técnico político, además tú lo has visto en los últimos meses. Bueno, yo creo que Carranza sería una buena opción, claro que sí, pero yo creo que ella tiene mayor feeling evidentemente con quien es secretario de su partido, y el secretario de su partido es el señor Galarreta, ¿no? Pero como te digo, en este caso lo que nosotros tenemos que ver es que, muy bien, señora Keiko Fujimori, usted ha concursado 4 veces, en la última la ha ganado. Entonces, lo que debe usted es gobernar, y gobernar con los suyos. Y gobernar con los suyos significa 2 cosas. Significa, digamos, llevarse los activos, pero también los pasivos de gobierno. Entonces, totalmente. En estos 3 meses, por los próximos 100 días que vamos a conocer cuál es el camino que va a tomar el gobierno, en estos 3 meses ella tiene que asumir el liderazgo de su partido, tiene que asumir el liderazgo y la responsabilidad de gobierno. No puedes darle a otra persona. Entonces, el señor Galarreta tiene que asumir esa responsabilidad, que es la fuerza que ha ganado el país, porque es la primera fuerza política. Pero Galarreta la tiene clara, porque le dice, cuando ganan los demócratas en Estados Unidos, gobiernan los demócratas, cuando ganan los republicanos, gobiernan los republicanos, ¿no? No están pidiendo cuota de poder los demócratas. No están pidiendo cuota de poder ni gabinete de ancha base. ¿No? Exactamente, aquí en el Perú, los que pierden están intentando, en relación a esto que se llama independencia, en relación a que esto se llama ancha base,
O últimamente el concepto bastante triado, que es un concepto de legitimidad, ella tiene que ganarse la legitimidad, perdóname. Ella es legítima por la voluntad popular. Ella es legítima por un voto, ¿me entiendes? O sea, todo lo demás es fascismo, ¿me entiendes? O sea, esa es la tesis de Carl Schmitt, de que la legitimidad social, amigo enemigo, todo lo demás es fascista. O sea, lo que tenemos que decir es que la legitimidad de ella nace en las urnas. Así es. No nace de la calle. Entonces, una cosa es la gestión del gobierno y otra cosa es evidentemente que la calle que no haya votado por ella, de alguna otra manera, sea también atendida a través de la ejecución propia del gobierno, pero la legitimidad de ella nace de las urnas, no nace del día a día ni nace de las encuestas. Sí, totalmente de acuerdo, porque sí, ya cansa escuchar estos discursos o propuestas, yo creo que con intereses económicos de por medio, que piden un gabinete de ancha base. Bueno, un gabinete de ancha base, pero no sé de qué base será. O sea, ya, bueno, quieren que ponga gente de izquierda, sí, pero que lo digan, ¿no? Claramente. Bueno, pero el mismo Galarreta ha dicho que pueden poner a gente, puede ser otro color también. Bueno, le puedes dar pues el MIDIS a alguien que, los técnicos para... Claro. Pero inclusive así, lo que pasa es que la óptica del gobierno tiene que ser una óptica de promercado y una óptica, creo yo... Sí, ahí no calza la izquierda, ahí no calza la izquierda. Claro, porque la izquierda, lo que está... O sea, yo creo que el principal motor de la reducción de pobreza es el empleo. Y cuando tú ves cuál es el porcentaje de empleo, te vas a dar cuenta que el 80% de ese empleo es básicamente inversión privada. Entonces, no es aquí el tema de que primero tienes que incluir para crecer, sino aquí el tema tienes que crecer para poder distribuir en el año... A ver, fueron dos ópticas distintas, mira. Tú ves la reducción de pobreza en el segundo gobierno aprista y ves la reducción de pobreza en el gobierno Humala y te vas a dar cuenta que son absolutamente distintos. En un gobierno se bajó del 20% y otro gobierno no pudo bajar del 5 o 6%, por una razón sencilla, porque no solamente se aprovecharon los buenos un buen momento de los commodities, cosa que hoy también lo tenemos, sin embargo estamos reduciendo por eso a 1%, sino por una razón sencilla, porque se hizo política y porque se abrió el país a la realidad que eran las inversiones. Claro, no tiene que partir privada, siempre de la realidad. Confianza para que llegue la inversión privada. Exactamente. Y en cambio la receta de Ollanta fue a través de políticas asistencialistas. A la brasileña, los brasileños tenían un montón de tal y tienen una clase media, pero esa clase media es una clase media que no está amarrada a mercados, no está amarrada al Estado, de los intereses que tiene el Estado. Entonces, aquí lo que hay que ver es de qué manera, concatenamos ambas miradas y de qué manera el crecimiento económico se puede impulsar en los próximos meses a través de la minería, la agroexportación, la pesca. En un momento además, como te digo, en dos momentos, un momento, digamos, de cambio climático y otro momento geopolítico donde los minerales críticos se vuelven indispensables para la economía. De acuerdo. ¿Por qué hay que revisar las razones del triunfo? A la cuarta fue la vencida de la señora Keiko Fujimori. Yo cuando vi esta movilización, si se le puede llamar movilización de 4 gatos, del no a Keiko, evidentemente, aunque muchos lo nieguen, se ha bajado el antifujimorismo. Sí, claro. Es que, a ver, mira, esta cuestión del fujimorismo, antifujimorismo, es una discusión metafísica, ¿me entiendes? Es una discusión en la clase política que está en la parte de arriba, pero en el día a día la gente necesita... la gente no se diferencia entre tú eres fujimorista y tú eres antifujimorista, ¿me entiendes? La gente de pie, la gente común y silvestre. Entonces, esa es una discusión básicamente política, pero la discusión política, por historia, es de izquierda y derecha, sí. ¿Me entiendes? La discusión política no es que si tú eres fujimorista o antifujimorista, es una discusión que han inventado ciertos para evidentemente poder ganar, obtener réditos. Ahora, ¿qué ha sucedido con ella? Ha sucedido una cosa esencial que en el fujimorismo pasado lo tuvo, que es la reconexión con los sectores populares, ¿no? Sí. Contigo lo hemos conversado hace meses y ahora los politólogos vienen a decir que el fujimorismo tiene que reconectarse con los sectores populares urbanos, pero los sectores populares el fujimorismo pierde por los sectores populares en el 21, porque gana Pedro Castillo. Ahora el fujimorismo recupera los sectores populares. Hay una especie de fujimorismo social que hay que reconocerlo. O sea, yo creo que hacer política siempre es a partir de la realidad. Y el fujimorismo social, cuando yo iba a Puno, por ejemplo, te vas a dar cuenta que a las 9 y 10 de la noche los fujimoristas empezaban a salir en la segunda vuelta, casi de manera diaria, era porque algo estaba pasando allí. Consiguió en Puno más de 90.000 votos. 96.000 votos, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que ese fujimorismo social empieza a reconectarse nuevamente con este fujimorismo, fujimorismo de nuevo cuño, con fuerza popular, que en el 2021 era distinto y en el 2017 absolutamente distinto, porque era un fujimorismo más, entre comillas,
más mesocrático, un fujimorismo, fuerza popular apartado de sectores populares. Ahora los sectores populares se han acompañado. Eso es un cambio sociológico electoral en las elecciones pasadas a estas, ¿no? Yo creo que ella ha ganado, no por un tema de marketing, no un tema para salir con el polo blanco, pues se puso un cinturón sino por reconectarse con las clases populares. Exactamente, o sea, aquí hay un mal uso de la publicidad, de marketing político, todo el mundo le hace cosas, ¿no? Me parece que es tonterías, ¿no? Pero aquí lo que tenemos que ver es la sociología nacional. La sociología nacional es cómo se comporta la sociología. Y te vas a dar cuenta que la sociología nacional en el país es una sociología muy conservadora, pero que ha tenido por el fujimorismo en los últimos años cierto vehículo de representación. Esta sociología nacional, en un momento, tuvo un proyecto de modernización muy popular que fue el APRA, y luego tuvo otros proyectos modernizadores, pero el último gran proyecto de modernización que ha tenido, bueno, se lo encontró además, que no empezó así, pero fue el fujimorismo, y el fujimorismo vuelve a conectar nuevamente en esos sectores populares. Lo lamentable de todo, fíjate, es que esos sectores populares en el 21 votaron, es decir, esa muralla de contención que antes, por ejemplo, era el APRA, una muralla de contención, esos sectores populares del comunismo, y en el 21 esa muralla se rompe y votan finalmente por alguien de izquierda, y ahora nuevamente ha vuelto a reconstruir. Lo lamentable es que esos sectores populares no estén conectados a la vida política de manera permanente, sino que están conectados solamente a través de las elecciones. La idea es que haya un partido que vuelva a reconectar los intereses con el Estado, ¿no? Sí, claro, esa es la gran dificultad y lo que se tiene que realizar, ¿no? Esta conexión de los sectores populares con el Estado, porque es por eso que ellos desprecian a la SUNAT, a los entes fiscalizadores, porque los persiguen, ¿no? Pues claro, realmente, o sea, porque tiene una visión absolutamente distinta, ¿no? Entonces tú vas a ver que Puno es ultracapitalista y vas a darte cuenta que vota por Sánchez o vota por Castillo. Porque son antisistemas. Porque son antisistemas, porque básicamente no es porque sean de izquierda, no es porque sean de derecha. O sea, si tú le dices, oye, vamos a hacer el comunismo en Puno, ¿y qué significa eso? Te dicen, te van a socializar tu producción, tus ganancias, y te van a decir, oye, compadre, aquí no pasa, ¿no? Pero no converses con nadie. No conversas con nadie, te queman vivo, como cualquier sociedad, ¿no? Entonces, no, son ultracapitalistas. Lo que pasa es que hay otras cosas que mueven, ¿no? Y no los mueven el fujimorismo, antifujimorismo. A ver, tú dices, le mueve Lima. Bueno, ya Lima, pero han votado por Belmont. O sea, Belmont, ¿qué limeño mazamorrero hay, digamos, en el establishment político como Belmont? Belmont, claro. Belmont es un apellido distinto, que Casinelli, sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces, tú dices, ¿Puno es anti-Lima? Bueno, no lo sé. ¿Pero Puno es antisistema? Bueno, sí. Pero ¿contra qué sistema se levanta? ¿No? Ese es el tema. Yo lo que creo, honestamente, que hay un proyecto de modernidad liberal frustrado, y que ese proyecto de modernidad liberal frustrado es básicamente digamos, el origen de todo lo que estamos viviendo en los últimos años. Yo también creo eso. Pero, ¿Keiko Fujimori tiene en sus planes este proyecto liberal? Bueno, probablemente no lo verse así, probablemente no lo argumente así, pero ella debería dejar buenos cimientos para que llegue en 2031 un proyecto de verdad liberal. Ahora liberal en el sentido de libre comercio, ¿no? Sí, claro, pero yo creo que esa es otra discusión, pero lo que yo creo que ella tiene que abocarse básicamente al tema de la gestión. El orden. Ahora, yo sí critico y empiezo a criticar cierta especie de, ¿cómo te digo?, preocupación por las cosas inmediatas. A ver, Keiko Fujimori ganó las elecciones y es presidenta, ¿me entiendes? Le cueste a Sánchez, le cueste los... Que sigue llorando, sí. O sea, ¿me entiendes? O sea, ella es presidente, entonces ella lo que debe dar en sus entrevistas no es que ella se casa con el Perú, ya sabemos todas esas cosas, o sea, esos sentidos comunes ya lo sabemos todo, claro. ¿No? Y que ella va a apoyar, como lo dijo en la entrevista, va a apoyar a pequeños empresarios, ya sabemos esas cosas, ya sabemos de qué va su gobierno. Lo que tenemos que hacer es cómo lo va a hacer, lo que tenemos que hacer es que ella en cada entrevista anuncie cosas, porque ella tiene que darle dirección política, no solamente a su partido, sino al país, porque ella es presidenta. Ahora está gobernando. Está gobernando desde hace 2 días, 3 días, donde ha sido ya reconocida como presidenta, pero ya está gobernando, entonces ella tiene que portarse como, ya no tiene que decir pues estas típicas frases de que yo me caso con el Perú, o sea, eso es una crítica sana, en el sentido de que ella tiene que tener en este momento ya basta de catarsis, visión, ¿no? Exactamente, ya basta de catarsis, ya basta de alegría, ya fue, ya ganó ya las elecciones, bueno, te toca... Porque ella no va a tener luna de miel, ¿no? No va a tener luna de miel. Te toca
la luna de miel probablemente sea estos días, un día, 2 días más, nada más. Entonces lo que te quiero decir es que ya toca que ella empiece a gobernar el país y empiece dándole a la gente línea política, y empiece dándole a la clase política línea política, y empiece dándole a la clase en el Senado, a la clase política en el Senado y en el Congreso línea política, y a la sociedad en su conjunto tiene que decirle cómo va a hacer las cosas en los primeros 3 o 4 años de gobierno. Debió decir, sin ambajes, que ella iba a promulgar la norma, si no lo hace Balcázar, que permite que los policías y militares que sean procesados por supuestos delitos en función sean procesados, reitero, por el fuero militar policial? Mira, lo que pasa es que esas cosas son, de alguna u otra manera, son conversaciones que todavía no están muy bien en el sentido de la gente. Lo que debería decir es, por ejemplo, ella dice, nosotros vamos a prevenir el tema de femenino, ya, ¿cómo lo va a hacer? Claro. Voy a lanzar un crédito suplementario, ayer. Claro. ¿Cuáles son las 3, 4 leyes que yo voy a proponer al Congreso inmediatamente? Voy a hacer pedido de facultades. ¿Sobre qué voy a hacer pedido de facultades? Van a ser 3 o 4 veces. Ya es momento de que ella pero solamente por fuente, porque sabemos que va a pedir en materia de seguridad, pero ya es momento de que ella se comporte menos como Bachelet y más como Meloni, ¿me entiendes? Alguien que empiece a dar línea política desde el primer momento. Cuando la ves, dices, va a pasar esto, en mis primeros 3 o 4 días de gobierno, mi gabinete va a empezar así, porque ya tiene que haber consolidado su gabinete. O sea, ¿y por qué lo esconde? Bueno, lo esconde probablemente por el timing político, porque quiere primero recibir las credenciales probablemente, pero yo espero que al día siguiente de las credenciales del Jurado Nacional de Elecciones, ya presente su gabinete. Yo creo que por lo menos diga cuál es el presidente del Consejo Comunista para que le dé seguridad a la gente. O sea, lo que mejor puedes hacerle a favor del pequeño empresario, como ella dice, apoyar, es que le des certidumbre de que mañana más tarde, con una persona, así como el señor Julio Velarde, te da certidumbre. Bueno, ¿quién va a ser el primer PCM si es que lo tiene el primer PCM? Ojalá que se quede todo el tiempo. Pero ese PCM, ¿qué certidumbre le puede dar a la gente cuando lo anuncie? Eso es lo mejor que puede hacer ella. Entonces, ya se acabó el tema de las celebraciones, ya lo hace muy bien, muy bonito todo. Claro, hizo su catarsis con Cala, ya, ¿no? ¿Entiendes? Ya está, ya bonito, ya habló de muchas cosas, ya habló de sexo, ya habló de tal, ya habló de casarse, ya habló de tal, ya hablaste ese tema. Ahora empezamos a gobernar porque al frente tienes a unos impresentables que probablemente no reconozcan tus elecciones, probablemente construyan el relato de gobierno ilegítimo, por tanto, movilizaciones legítimas, pero además de eso, ella necesita gobernar para el país y decirle al país qué es lo que va a hacer en los próximos días. De acuerdo. Recientemente hemos visto a Kenji Fujimori. A mí me alegra mucho que la gente por fin se saque la venda de los ojos, porque él lo ponían como el heredero nato de Alberto Fujimori, pero ahora lo hemos visto en una marcha woke apoyando la agenda LGTB, y cuando le preguntaron, ¿usted apoya a su hermana o no? Dijo, yo no hago política, pero estando en esa manifestación estás haciendo política, ¿no? Claro, lo que pasa es que el movimiento LGTB no solamente es un movimiento de una parte de la sociedad, sino es un movimiento político, fundamentalmente. Porque que tiene sus iniciativas, que quiere matrimonio homosexual, que quiere adopción homoparental. Su incidencia es política en una sociedad muy conservadora, en el mejor sentido de la palabra, porque la gente también cuando habla de conservadoras, habla de... discúlpame, te lo digo de manera... Acabo de escuchar un discurso de Juan de la Puente pontificando sobre la sociedad. Es una cosa, pero de verdad ya a los 15, 20 minutos como que te cansa, ¿entiendes? Lo que te quiero decir es que, bueno, entrando al tema, en efecto, Kenji, bueno, es algo así como las figuras que tenemos también en la izquierda, no Sigri Bazán, Indira Huilca, o sea, es parte de una reacción de un momento, pero bueno, finalmente son personajes que van a pasar intrascendentes. Lo principal en el país son las trascendencias sobre las cuestiones de fondo, ¿no? Y yo creo que en eso hay que preocuparnos, y yo creo que, bueno, Kenji será pues anecdótico, ¿no? Porque algunos señalan que sería una opción para el 2031 como para llegar a la presidencia, y no creo, ¿no? Bueno, todo puede pasar en este país. Bueno, se ganó Pedro Castillo también. Claro, se ganó Pedro Castillo, puede ganar. Yo creo que más condiciones tiene que Kenji Fujimori que gane. Pero como te digo, necesitamos temas de trascendencia, y el fujimorismo en este momento es el apellido que va a gobernar el país. O sea, no es una cosa sencilla. O sea, mira, el APRA nunca llegó al poder salvo en el 85 con Alan García. El fujimorismo, todo indicaba que el fujimorismo no iba a tener un sucesor de apellido Fujimori, y ella ha ganado las elecciones. O sea, lo que ella ha hecho es, sí, hay un análisis histórico que hacer, un análisis sociológico que hacer, un análisis de la sociedad,
cómo se ha portado electoralmente, ya está, muy bien, eso lo hacemos, podemos hacerlo tú y yo, pero a ella le toca gobernar un país en emergencia, a ella le toca gobernar un país muy partido, a ella le toca gobernar un país muy, muy difícil, geográficamente muy agreste, con todas sus complejidades. Pero tiene los equipos para hacerlo, ¿no? ¿Perdón? Cuenta con los equipos para hacerlo. Cuenta con un equipo, creo yo, que tiene, bueno, al frente no tenías, pues tenías un equipo, no sé, un equipo de tercera, pero ella, tú cuentas un equipo de primera, que tienes al señor Luis Carranza, claro. Ojalá que asuma alguna Carlos cartera. Neuhaus, ¿no? Carlos Neuhaus, tienes mucha gente que tiene... a ver, el fujimorismo tiene una cosa que es fundamental decirlo, que el fujimorismo funciona como un frente social, ha funcionado como un frente social. Entonces el fujimorismo vuelve a funcionar nuevamente, no lo sé. Acuérdate que el fujimorismo tenía una línea muy intelectual, una línea muy académica, tenías ahí el propio Pablo Macera, la señora Marta Hildebrand, tenía gente que era del día a día en el combate político. Gente de izquierda, como Luz Salgado, ¿no? Luz Salgado, la propia Marta Chávez, que era proveniente de izquierda. Así es. Y tenías una base social fujimorista. Entonces era, de alguna otra manera, Moyano. Claro, era Marta Moyano. Y era un partido, curiosamente, ha sido un partido que amarró era un partido que vertebraba las clases sociales y en el país también. Era un país en ese sentido, claro, evidentemente con sus diferencias, muy parecido al APRA, ¿no? Pero bueno, el fujimorismo, ese fujimorismo en este momento empieza el fujimorismo a renacer. es el partido más grande del Perú. No, es que el fujimorismo es la fuerza, es la fuerza gravitante del país, el partido de régimen. O sea, ese partido que en los últimos 25 años toda la vida política ha girado en torno al fujimorismo. Y ese chamba de Keiko. Y eso es, sí, claro, eso evidentemente quedarse, el trabajo ¿no? de Formar un partido político. La que se formación de un mantenga partido político con todas sus complejidades, con todos sus bemoles, con todas las tradiciones, como Salaverry, con todo, la última tradición de Vivian Vivian Olivo, ¿no? ¿no? Increíble esa señora, ¿cómo puede decir que vota por Sánchez y pierde Sánchez? Claro, y celebraba Claro. la vacancia de Pedro Castillo con su bandera y luego Y sale es increíble, a las afueras de Barbadillo. Y a ese nivel, o sea, ese nivel te nota a ti que falta evidentemente trabajar, que es un partido relativamente joven. Es relativamente joven, claro. Es un partido relativamente joven, pero es un partido de régimen, ¿entiendes? O sea, el régimen es básicamente un régimen del 92 y el partido que es central en ese régimen, de defensa de ese régimen, es el fujimorismo. Entonces, es un partido porque se han movido las decisiones políticas más trascendentales del país en los últimos años. Vacaron a PPK, bueno, PPK renunció, pero estaba la vacancia. Formaron un bloque de oposición contra Pedro Castillo, ¿no? Entonces fueron una muralla de contención sociológica por muchos años de comunismo, después de la languidez del APRA, y ahora vuelven nuevamente con ese fujimorismo social, vuelven a articularse a nivel de redes, vuelven a articularse a nivel de... El problema del fujimorismo es que no tiene tantos operadores políticos como su padre lo tuvo, pero su padre lo tuvo tampoco, ojo, su padre no lo tuvo al primer inicio de gobierno, no. Su padre lo tuvo después. Fueron llegando, ¿no? Fueron llegando sobre todo con la izquierda. La izquierda le puso toda la infraestructura de operadores políticos en todo el país. Los evangélicos también. De tal manera que tú tenías gente de izquierda que antes había militado en partidos de izquierda propiamente dichos y luego lo ves en el fujimorismo. Entonces, esos son los operadores políticos del primer fujimorato. Entonces, ¿y ahora hay gente de es izquierda que vota por el fujimorismo? ¿O eh, eso se ha ido desapareciendo? No hay, probablemente la base de izquierda pueda ser adaptada por el fujimorismo si es que, bueno, los contratan, ¿no? Como hizo Foncoes también en un momento, pero nada más hicieron en un momento, ¿no? Sí. Los contrataron para que sea parte de su infraestructura social y bueno, finalmente se fueron parte de su infraestructura social y fueron parte de la red de operación. Y conozco mucha gente que ha venido de izquierda que terminaron el fujimorismo más recalcitrante defendiendo las decisiones más, hasta cierto punto, las decisiones más complejas del fujimorismo y defendieron furibundamente hasta ahora, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, Iván, por la entrevista. Entonces, Gracias. para terminar, ¿se auguras un buen gobierno? Que sea el de la señora Keiko Fujimori. Yo auguro un buen gobierno si la señora empieza a gobernar desde ahorita, desde este momento, y empieza a dar línea política, y empieza a decir qué es lo que va a hacer. Bueno, porque, fíjate, eso no se trata de esta tesis, ¿no? De festina lente, ¿no? Es decir, apura rápido, ¿no? Apura lento, ¿no? Una cosa así, sino aquí se trata de que está gobernando un país en emergencia. Sí. Y ese país en emergencia tendrían, entre comillas, una persona
que va a gobernar ese país en emergencia, que quien va a venir a poner orden. Entonces necesitamos que la señora empiece a poner orden ya y que su momento de catarsis, su momento de felicidad ya apagó y se tiene que topar al día siguiente con la administración de la gestión del Estado, que es una cosa muy compleja y muy ahora difícil. Vamos a ver que esté a la altura, señora ¿no? Keiko por fin gobernando. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. Ojalá que lo haga bien. Ojalá que lo haga bien. No tiene la gente, además, que lo podría hacer, ¿no? A ver, que haga un mal gobierno, bueno, no sé, pero además eso, ella tiene que crear otra cosa, ¿no? Tiene que crear una narrativa. Porque si ella, así como crea obras, crea narrativas. ¿Cuántas obras hizo Alan García en su gobierno? Más de 151.000 obras. Si tú pones a la gente, a cualquier persona, y dices, 2 fotos, ¿quién gobernó mejor? Alan García o Vizcarra, mucha gente te va a decir Vizcarra, a pesar de que Vizcarra no construyó ningún colegio. Lo que te quiero decir es que si la señora no construye una narrativa, así como construye infraestructura, no construye una narrativa, evidentemente va a perder en los próximos 5 años. Y en los próximos 5 años van a decir, no, hizo un gobierno malo, cuando de repente redujo a 20%, como alguna vez lo hizo la pobreza. Entonces ella también tiene que construir esa parte, ¿no? Esa parte de la política que parece tan obvio que sin embargo no se hace, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Iván, por la conversación. No, gracias a ti. Ok, amigos, estamos en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos en breve. Ya volvemos.